Bueno, gente, pues vamos con el tema 3. Trastorno de ansiedad social. Un tema muy importante y que a Simba también le gusta, por lo visto. Muy bien. El mundo social es un lugar peligroso, con pocos leones a la vista, salvo este, y demasiada comida dulce y calórica alrededor. Son las personas, más que los depredadores o el hambre, las que constituyen los principales peligros de la vida moderna. Personas hostiles y sardónicas, el público que puede burlarse de nosotros, nuestros jefes que pueden poner en peligro nuestros esfuerzos para ascender, el temor a hablar en público. Es más prevalente que el temor... que me equivoqué aquí. El temor a hablar en público es más prevalente que el temor a las serpientes o las arañas. Esto no lo tengo subrayado, pero bueno, vamos también a lo importante. Voy leyendo todo y voy señalando lo importante. Vamos con la introducción. Sí. Una característica que nos define es nuestra naturaleza gregaria. Durante milenios, las interacciones con los demás nos han proporcionado una gran cantidad de información, conocimientos, así como un intercambio de habilidades y destrezas que nos han permitido sobrevivir. Para algunas personas, el proceso de tener que interactuar con otros provoca un terror insuperable. Un cierto grado de ansiedad social es una emoción completamente normal, necesaria y adaptativa, que nos motiva para prepararnos para actuar de forma eficaz ante determinadas situaciones, sobre todo nuevas o importantes para la persona. La ansiedad social es necesaria para guiarnos a la hora de seguir normas y convenciones sociales. La mayoría de nosotros experimentamos cierto grado de ansiedad cuando afrontamos alguna situación de... Me estaba rascando un ojo. Cuando afrontamos alguna situación de interacción social que consideramos importante. Pero hay quien puede experimentar síntomas fisiológicos de ansiedad. Por ejemplo, sudoración, palpitaciones, rubor, temblores, dificultades para tragar o tener pensamientos catastróficos. La ansiedad social tiene un enorme valor para la supervivencia. Se ha llegado a afirmar que la ansiedad es la sombra de la inteligencia. Los demás nos pueden ayudar, pero también pueden ser una gran amenaza. Es muy buena esta frase, ¿eh? La ansiedad es la sombra de la inteligencia. Los demás nos pueden ayudar, pero también pueden ser una gran amenaza. Las respuestas defensivas emergen como adaptaciones ante peligros de la naturaleza. Los amigos y los enemigos se dan tanto dentro como fuera de la especie. Marx, en 1987, señala que la evolución sería una carrera armamentística entre las adaptaciones defensivas de las víctimas y los intentos de los predadores para superarlas. Nos planteamos, ¿cómo es posible que la mayoría de las personas puedan colaborar con otros en beneficio de todos? ¿Cómo es posible que la mayoría de personas disfruten en grupo y busquen la compañía de los demás? ¿Por qué algunas personas tienen dificultades para interactuar, colaborar o disfrutar con otros? ¿Cómo podemos explicar la aparición y el mantenimiento de esa ansiedad social patológica que puede tener efectos devastadores? ¿Es posible ayudar a las personas que presentan ansiedad social patológica? Este tema suele estar asociado a otro tipo de problemas, como alcohol, rendimiento académico y laboral, perturbación de las relaciones sociales, etc., que conlleva importante sufrimiento personal e interferencia en numerosas áreas vitales. Trastorno de ansiedad social. Se define como un marcado miedo o ansiedad que aparecen prácticamente siempre en relación con una o más situaciones sociales en las que la persona se expone al escrutinio por parte de otros y teme actuar de modo embarazoso, ridículo o humillante, o a mostrar signos de ansiedad que puedan ser valorados negativamente por los observadores. La persona evita los encuentros interpersonales o soporta esas situaciones con intensa incomodidad. Next, página. A ver. Aquí. Bueno, aquí tenemos al león de la selva. A ver, que no me pase la página. A ver. Bueno, vamos con la clasificación. El trastorno de ansiedad social ocurre cuando la ansiedad social llega a un punto máximo de gravedad e interferencia, donde el funcionamiento de la persona se ve afectado. Es un miedo o ansiedad intensos que aparecen prácticamente siempre en relación a una o más situaciones sociales. Ojo, una o más situaciones sociales. La persona teme actuar de modo embarazoso o humillante. La persona considera que va a ser observada y evaluada por los demás, que dicha evaluación pueda tener efectos perjudiciales. Esto casi es como describir la adolescencia, verdaderamente. Estas situaciones se suelen anticipar ansiosamente, a veces días, semanas o meses antes de que se produzcan.
así como vivir y recordar cuando la situación ya ha pasado, también durante días, semanas o meses. Esto suele crear círculos viciosos, en los que la ansiedad social o el trastorno de ansiedad social provoca pensamientos y síntomas de ansiedad, que pueden dar lugar a que se produzca aquello que se teme, actuaciones insatisfactorias que generan más ansiedad y confirman la creencia acerca de la peligrosidad o la amenaza de las situaciones sociales. Las situaciones sociales temidas pueden ser hablar en público, realizar alguna acción delante de otros, mantener conversaciones, asistir a actos sociales, hablar por teléfono, etc. Correlatos fisiológicos: taquicardia, molestias estomacales, mareos, etc., rubor, temblores y sudoración. Respuestas comportamentales: la persona intenta evitar las situaciones sociales o lo hace protegiéndose de algún modo con conductas de seguridad, como por ejemplo rehuir el contacto ocular, utilizar alguna treta, por ejemplo fingir que está leyendo algo, apoyar las manos en algún lugar por si tiemblan, ponerse ropa gruesa para que se perciba menos el sudor, etc. Pensamientos: suelen centrarse en desprecios hacia uno mismo o posibles fracasos en la situación temida. Ejemplos: lo voy a hacer fatal, soy un desastre. Estos pensamientos anticipan con aprensión el fracaso o rememoran obsesivamente el supuesto fracaso que ya se ha producido. Estos pensamientos y críticas pueden estructurarse y cristalizarse en autoimágenes negativas sobre cómo cree la persona que le veían los demás en la situación. Imágenes que acuden a su mente cada vez que anticipa otras situaciones sociales. Leitenberg, en 1990, propuso criterios generales para diferenciar entre los niveles normales y los clínicos de la ansiedad social. Vale, criterios, según Leitenberg. Criterios generales: intensidad del miedo, grado de malestar emocional experimentado en las situaciones temidas, evitación, incapacitación que produce y grado en que interfiere en el funcionamiento cotidiano. Qué bichino. Aunque tiene tratamiento, a menudo no se recibe porque se tarda mucho en obtener un diagnóstico adecuado. Algunas personas buscan tratamiento cuando ya sufren complicaciones asociadas a la ansiedad social o trastorno de ansiedad social, como depresión grave o abuso de alcohol. Evolución del diagnóstico clínico. Las primeras descripciones de ansiedad en situaciones sociales, como el miedo a hablar en público, se remontan a Hipócrates. Estos problemas han sido denominados con muy diversos términos: vergüenza, timidez, retraimiento, turbación, azoramiento, inhibición social, miedo a hablar en público, ansiedad social, ansiedad interpersonal, ansiedad de evaluación, miedo escénico, etc. Hartenberg, 1901, en su libro Le timide et la timidité, caracteriza la timidez como una combinación de miedo, vergüenza y bochorno en situaciones sociales que afecta a la competencia psicosocial a través de ataques de miedo. Janet, 1903, incorporó en el concepto de psicasthenia las características de la ansiedad social. Se atribuye a Janet el concepto fobia social. Bueno, muy bien. Janet como la cantante. Vale, Isaac Marx, 1970, publicó The Classification of Phobic Disorders, donde clasifica como fobias sociales el miedo a comer, beber, temblar, ponerse rojo, hablar, escribir o vomitar. Situó a estos pacientes entre la fobia específica y la agorafobia. Marx señalaba algunas características clínicas. Las fobias sociales constituían el 8% de los trastornos fóbicos en hombres y mujeres, comenzando después de la pubertad, pico en la adolescencia. La edad de inicio era similar a la de la agorafobia. La fobia social se incluyó por primera vez en el DSM-3. Ojo, fobia social, primera vez, DSM-3. Podemos pensar en 3 son multitud y que la multitud genera fobia. Vale. La ansiedad social en el DSM. En las 2 primeras ediciones del DSM, la ansiedad social patológica no tenía entidad específica y se hacía un diagnóstico genérico llamado reacciones o neurosis fóbicas. El DSM-3 reconoce formalmente, con una visión acotada, lo que entendemos hoy en día por ansiedad social o trastorno de ansiedad social. Se consideraba una fobia simple. Quiero enseñaros a mi gato rebozándose con mis zapatillas. Vale, ya está. Fin de la pausa.
se consideraba una fobia simple y se diagnosticaba ante situaciones como el miedo a hablar en público. Si había depresión mayor o trastorno de personalidad por evitación, el diagnóstico de fobia social se descartaba. Esto excluía del diagnóstico a personas con miedos interpersonales generalizados y con altos niveles de disfuncionalidad. Quedaba recogido en el DSM-3 que las personas presentan un solo estímulo fóbico y que es un trastorno poco habitual y poco incapacitante. Esta visión restringida se amplió en el DSM-3R, incorporando el subtipo de fobia social generalizada, miedo a situaciones genéricas de interacción social, y se eliminó la exclusión a personas con trastorno de personalidad por evitación, permitiendo comorbilidad. En el DSM-4 aparece por primera vez la denominación trastorno por ansiedad social, sin consolidar el término, defendiendo que los ataques de pánico pueden estar presentes en todo trastorno de ansiedad. Vale, ojo porque... En el DSM-3 se incluye la fobia social, pero no el trastorno de ansiedad social, que aparece en el DSM-4, ¿vale? Ojo, fobia 3, trastorno 4. Vale. Sin considerar el término, vale. El DSM-5 cambió fobia social por trastorno de ansiedad social, experiencia global y discapacitante. Para diferenciarlo de el DSM-5 he dicho, ¿no? Sí, vale. Para diferenciarlo de la fobia específica. Se elimina el especificador de fobia social generalizada. Se generó un criterio específico para el miedo a la evaluación negativa, criterio B de los otros. El criterio E plantea que el miedo o la ansiedad son desproporcionados respecto a la amenaza y el contexto. El criterio F requiere que la ansiedad social o trastorno de ansiedad social tiene que haber estado presente al menos 6 meses. Se incluye el especificador de performance, actuación, si el miedo se limita a una situación específica, por ejemplo, hablar en público. B. La ansiedad social en la CIE. Vale, estamos en la... estamos en evolución del diagnóstico clínico y en la clasificación ansiedad social en el DSM, ansiedad social en la CIE. Es una categoría diagnóstica independiente, en CIE 10, conceptualizada en trastornos de ansiedad fóbica, junto con las fobias específicas, la agorafobia y otros trastornos de ansiedad fóbica. Los trastornos de ansiedad se recogen en trastornos neuróticos, secundarios o situaciones estresantes y somatomorfos, incluyendo trastorno de ansiedad fóbica, trastorno obsesivo-compulsivo, otros trastornos de ansiedad y reacciones a estrés grave y trastorno de adaptación. La CIE 11 incorpora la noción de ansiedad social para modificar la fobia social, un poco como el DSM-5. Se enfatiza en la aprehensión, dimensión experiencial y conductual de retracción por la evaluación de los otros. Se atiende a la contextualidad, contemplando síndromes específicos como el Taijin-kyo Fusho, variante japonesa de la ansiedad social, no ofender a los otros. Estos japoneses tienen unas cosas. Vale, ahora sí. B. Comorbilidad, heterogeneidad y estructura. A. El problema de la comorbilidad, la ansiedad social y condiciones asociadas. La ansiedad social o trastorno de ansiedad social suele presentarse de manera combinada con un amplio conjunto de signos y síntomas, como otros trastornos de ansiedad, depresión y abuso de sustancias como lo más prevalente. Es verdad que dijimos antes que no buscaban tratamiento hasta que ya bebían mucho alcohol o cosas así. Dentro de los trastornos de ansiedad aparecen con más frecuencia las fobias específicas, el trastorno de pánico, la agorafobia y el trastorno de ansiedad generalizado. Se relaciona con el subfactor miedo de los modelos dimensionales jerárquicos. Hasta el 19,5% padecen ansiedad social o trastorno de ansiedad social con depresión, aumentando la gravedad clínica. La perseveración cognitiva, la baja autoestima y autoeficacia y los altos niveles de perfeccionismo se dan en trastorno de ansiedad social y depresión. También se dan altos niveles de afectividad negativa y bajos de afectividad positiva. Cuando hay trastorno por consumo de sustancias, podría deberse a una estrategia emocional y conductual para superar las dificultades de la ansiedad social o trastorno de ansiedad social, normalmente alcohol. El alcohol funciona como una estrategia de afrontamiento desadaptativa para focalizar la atención en estímulos externos y reducir momentáneamente la ansiedad, conducta de seguridad. El problema de la heterogeneidad,
la ansiedad social y sus múltiples formas. Este es el apartado B, la heterogeneidad. En los años 90 apareció la idea de organizar la ansiedad social en función de los tipos de situaciones temidas. Se plantearon situaciones relativas a la ejecución, como hablar en público, o de interacción social, como conocer gente nueva. Esto se reflejó en cuestionarios que hoy día todavía se utilizan. Diferencias encontradas en los datos relativos a fobia social generalizada y específica o discreta. Fobia social generalizada comienza a una edad más temprana, personas con nivel de estudios más bajo, mayores niveles de ansiedad y depresión y curso evolutivo más deteriorante. Fobia específica o discreta, mayor nivel de reactividad psicofisiológica al confrontarse con estímulos temidos, vinculada a una vulnerabilidad estructural, tanto biológica, genética, como en patrones básicos de personalidad alterados, por ejemplo, inhibición comportamental. Estaba dirigida a algo más pequeño, digamos, pero los síntomas son más intensos, parece. Sí, pero bueno, esto tiene un curso evolutivo más deteriorante. Bueno, vamos con la C. Los problemas de estructura, las limitaciones de los modelos categoriales y la aparición de propuestas dimensionales. En la ansiedad social o trastorno de ansiedad social, el criterio A debe estar presente, miedo o ansiedad intenso en una o más situaciones sociales. El criterio B también, evaluación negativa, posibilidad de ser humillado o avergonzado. Para diagnosticar ansiedad social tienen que estar presentes el A, miedo, y el B, evaluación negativa. Existen diversas propuestas de modelos jerárquicos, síntomas, trastorno, grupo de trastornos, cuya constante es su agrupación en dos grandes bloques de trastornos, espectro internalizante y espectro externalizante. Espectro internalizante. Esta noción ha sido adoptada por la taxonomía jerárquica de psicopatología, HITOP, que posiciona a la ansiedad social o trastorno de ansiedad social como una de las formas posibles en las que se organiza esta disfunción. Se da afectividad negativa alta y afectividad positiva baja, como en depresión y trastorno de ansiedad generalizado. Se dan procesos disfuncionales como la forma de regulación emocional, sesgos en la memoria autobiográfica o sesgos atencionales. La ansiedad social o trastorno de ansiedad social comparte un subfactor de espectro internalizante. Mira qué pequeño el perrete. Junto con la fobia específica, la agorafobia y el trastorno de pánico. Miedo como elemento constitutivo. El Research Domain Criteria, RDoC, persigue una clasificación dimensional con los hallazgos neurocientíficos, basada en una matriz bidimensional que comprende dominios y constructos por un lado y unidades de análisis por el otro. En la ansiedad social o trastorno de ansiedad social, los desarrollos conceptuales y resultados empíricos se ordenan en el dominio de sistemas de valencia negativa, que comprende la amenaza aguda, el miedo, y la amenaza potencial, la ansiedad. Los aspectos distintivos de la ansiedad social o trastorno de ansiedad social pueden ser operacionalizados como parte de los sistemas de amenaza aguda y potencial del RDoC. Los dominios de sistemas de valencia positiva y procesos sociales resultan de gran valor. El RDoC, el Research Domain Criteria, contempla las potenciales contribuciones celulares, moleculares y neuronales, así como la psicofisiología y la conducta observable como la neuropsicología. C. Epidemiología y curso evolutivo. La prevalencia de la ansiedad social o trastorno de ansiedad social a lo largo de toda la vida y tomando en consideración todos los países es del 4%. Existen diferencias significativas, atendiendo al nivel de ingresos de los países, mayor nivel de ingresos, más prevalencia. Y en ciertas regiones, África y este del Mediterráneo más bajas, América y el Pacífico Oeste más altas. Suele iniciarse en la adolescencia y tiende a presentar un curso crónico. Un estudio epidemiológico en los 5 continentes con 142.405 personas, ojito, el estudio, ha identificado que la edad de inicio es baja en todo el mundo, pero la cronicidad es mayor en países de ingresos medios altos, así como en África y el este del Mediterráneo. La prevalencia es mayor en hombres que en mujeres. La prevalencia es mayor en mujeres que en hombres.
con evidencia de mayores niveles de disfuncionalidad en mujeres, ¿vale? Más en mujeres que en hombres. La ansiedad social o trastorno de ansiedad social comienza de manera más temprana que muchos de los trastornos que suelen presentarse de forma comórbida, con excepciones pues, específicas TDAH o trastorno de ansiedad a la separación. El inicio temprano de la ansiedad social o trastorno de ansiedad social predice la aparición posterior de cuadros depresivos y abuso de sustancias, además de altos niveles de disfuncionalidad e interferencia. Diagnóstico diferencial. La ansiedad social o trastorno de ansiedad social puede presentarse de maneras muy diversas, desde una ansiedad social pronunciada pero no patológica, hasta manifestaciones de ansiedad social patológica como resultado secundario de otra condición. Puede tener desde una manifestación puntual a manifestaciones muy generalizadas. Con trastorno de pánico y agorafobia. En la ansiedad social se pueden observar síntomas de pánico cuando las situaciones sociales activan el miedo a sufrir una crisis de pánico, agravando el cuadro clínico. La agorafobia está marcada por la ansiedad provocada por situaciones y lugares donde la persona no puede escapar. En estos casos, la persona con ansiedad social o trastorno de ansiedad social evitará la interacción social por el miedo a la evaluación. Vale, no por el miedo a no poder escapar, sino por el miedo a la evaluación. Con depresión existe alta comorbilidad, ya se dijo antes. Habrá que considerar si la evitación a las situaciones sociales se debe al miedo a la evaluación de los demás con evitación o como producto de elevados niveles de anedonia, pérdida de interés y energía. Hay que destacar que la depresión atípica constituye una forma grave si se asocia con ansiedad social y también se asocia al desarrollo del trastorno bipolar. Vale, depresión atípica es una forma grave si va con ansiedad social. Con trastorno dismórfico corporal y trastornos alimentarios. Estas condiciones comparten manifestaciones vinculadas a la evitación, alejamiento e inhibición, autoimagen negativa o distorsionada. Es fundamental distinguir cuál es el rol del cuerpo en cada una de estas condiciones. Vale, a ver. Vamos a seguir un poquito más. Vale, aquí tenemos las diferencias entre ansiedad social y trastorno de ansiedad social y trastorno dismórfico corporal. En ansiedad social, el problema se extiende a una dimensión profunda de la identidad personal y el self. El temor lo provocan los otros, juicio que los demás tengan sobre la persona. Miedo a la evaluación negativa y positiva por parte de los otros. La evaluación positiva puede elevar las exigencias futuras a niveles que la persona cree inalcanzables. Altos niveles de perfeccionismo, miedo a la evaluación y preocupación por la apariencia. Esto lo tienen en común, ¿vale? Altos niveles de perfeccionismo, miedo a la evaluación y preocupación por la apariencia, tanto en ansiedad social como en trastorno dismórfico corporal. Pero en el trastorno dismórfico corporal hay un miedo a la evaluación negativa, evitación, autoimagen negativa, apariencia física, y la distorsión de la imagen corporal puede llevar a conductas y experiencias similares a las de la ansiedad social o trastorno de ansiedad social. Con los trastornos de personalidad, las manifestaciones clínicas y los procesos subyacentes a la ansiedad social o trastorno de ansiedad social están relacionadas con una disfunción de la personalidad. La separación entre el trastorno de personalidad y otras condiciones clínicas se difumina. El DSM-5 plantea la desaparición de los ejes, mientras que en la literatura abunda la investigación que apoya modelos dimensionales, donde la personalidad es un eje vertebrador. La ansiedad social o trastorno de ansiedad social y el trastorno de personalidad por evitación expresan la necesidad de evitar situaciones de interacción social. Vale, en ansiedad social, no sé por qué aquí pone AT, aquí también ponía AT, pero tiene que ser ansiedad social. Afecta a áreas específicas de la conducta y la experiencia. La evitación actúa como conducta de seguridad para neutralizar la ansiedad. Y en trastorno de personalidad por evitación expresa una disfunción, este bicho aquí, poker face, expresa una disfunción vinculada con aspectos temperamentales de la persona, comportamiento generalizado de evitación. Constituye un modo de organización de la experiencia, definido por el desinterés en la interacción social, desconfianza hacia otros. Vale, vamos a empezar con aunque ya estoy acabando, pero vamos a empezar con las características transdiagnósticas. Regulación cognitiva y emocional.
La regulación emocional es uno de los constructos más estudiados en psicología clínica. Todas las tradiciones psicoterapéuticas contemplan los aspectos emocionales como una dimensión fundamental. Bueno, y aquí lo dejamos por hoy. Tenemos aquí al colega. Y mañana seguimos.